Lamento informarte que no existe un mundo ideal libre de conflictos y de situaciones a solucionar. Pero te traigo una muy buena noticia, y es que en este espacio tú vas a encontrar herramientas prácticas a través de situaciones reales y de entrevistas con otros profesionales a cómo gestionar esas situaciones de una manera más eficiente y por consecuencia vivir una vida mucho más plena, mucho más libre de cadenas y siendo tú mismo y no sosteniendo un personaje que muchas veces nos mantiene en un sufrimiento permanente y que es una puta mierda. Nadie dijo que sería un camino fácil, pero créeme que vale mucho la pena y merece mucho todo el tiempo, cada inversión, cada conflicto, cada problema que tú vas a solucionar, merece mucho la pena porque te hace una persona mucho más completa y mucho más auténtica. Bienvenido, bienvenida a Desnudo Contigo. Espero que disfrutes de este viaje. Te dejo con un nuevo episodio y te doy las gracias de corazón por dedicar tu tiempo a este espacio. Chao. Este soy yo. Familia, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast Desnudo Contigo. Hoy tenemos a otro hermano, un invitado muy especial, Luis, que nos conocemos de unos años ya, dos o tres años, que hicimos un evento en Barcelona juntos en marzo de 2022, que fue un eventazo y hoy lo traemos aquí para hablar de un tema muy importante en el desarrollo espiritual de un ser humano y que considero que él es una persona que a través de tanta experiencia y tantos libros pues nos puede aportar mucho en ese sentido, ¿no? Luis, bienvenido, Bro, preséntate. ¿Quién eres? bueno, gracias. Gracias por la invitación, lo primero de todo. Como dices, ya hace que ahora cuando lo decías he pensado, Dios, ¿cómo pasa el tiempo? 2021, si no recuerdo mal, finales, ¿no? O 2022, O marzo, sea, por ahí. nos habremos Del conocido evento, ¿eh? nos habremos conocido en 2021, pero el evento fue el 5 de marzo de De 2022. marzo, sí. Sí, 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 sí. 5 de marzo de Casi 2022. nada ya. Ya ves. Nada, me presento, yo soy Luis Candelario, 31 años ahora, a día de hoy. No sé cómo presentarme, sinceramente, una persona normal que únicamente lo que quiere es, pues, buscar y hallar un poco las respuestas de la vida, ¿no? Quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, todo eso, tan típico, pero al fin y al cabo un clic que dio en mi vida fue en la pandemia cuando yo leí El poder contra la fuerza, que ¿Sí? ese libro lo que viene a decirnos es, lo que viene a presentarnos más bien es el estudio de la conciencia. Y la primera frase de ese libro es, eh, ¿qué harías si pudieras responder con un sí o con un no ante cualquier pregunta que pudieras formular? Y yo leí eso y dije, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y de verdad, yo leí esa frase y me quedé como unos segundos en shock. Entonces empecé a leer el libro, vi de lo que se trataba y efectivamente, ¿no? Era mucho más de lo que yo me imaginaba. Entonces ese libro para mí transformó mi vida y el estudio de la conciencia hasta el día de hoy, desde la pandemia hasta el día de hoy, pues ha sido como la brújula de mi vida. Eh, Ese libro en particular lo he leído no sé cuántas veces, lo he estudiado, fue el primero que empecé a estudiar así como heavy. Y a partir de eso vi que habían una serie de tendencias que luego vi que eran inherentes al ser humano, entonces dije, bueno, pues si yo me he dado cuenta de esto, he hecho un poquito de autoanálisis, me he trabajado, he indagado un poco, ¿no? En lo que son pues las creencias personales de uno, ¿no? Entonces yo me adentré un poco en esto y dije, bueno, si a mí me ha servido, ¿por qué no le puede servir también a más personas? Y a día de hoy, pues a eso me dedico, en eso estoy. Estoy compatibilizando a día de hoy mi emprendimiento con un trabajo de 10 horas, una jornada de 10 horas semanales, perdón, diarias. Así que no es fácil, pero bueno, la ilusión es lo que mueve
Es lo que mueve todo y en esas estamos, bro. Ahí vamos, con estudio de la conciencia a tope. Lo que tú dices que no es fácil el compaginar trabajo con emprendimiento, lo comparto totalmente, o sea, en el sentido de que yo siento que hay semanas que me faltan horas, tío, para llegar a lo que quisiera llegar, pero ahí hay que aplicar también mucha aceptación de la situación actual y decir, bueno, juego con las cartas que tengo, ¿no? Em, Estudia la conciencia, poder contra la fuerza, quién es el autor, cómo funciona un poco todo el chiringuito, una persona que nunca ha escuchado de esto. Háblanos desde las bases. Vale, entonces si en algún momento se me corta, me lo dices, ¿vale? Porque me quedo un poco con delay, como atrasado. Yo te veo bien, Vale, por lo cual vale, perfecto, entonces soy yo, es mi dinosaurio. El estudio de la conciencia surge, yo creo que en la década. El estudio previo, todo el estudio surge en la década a partir de los 70 con ujú, el avance de la kinesiología, las grandes computadoras, la teoría del caos, la dinámica no lineal. Todo eso crea el campo de cultivo, crea la base para que, juntando todos esos factores, surja el estudio de la conciencia. Entonces, básicamente, lo que nos trae el estudio de la conciencia es todas las dinámicas y todos los campos energéticos a través del cual el ser humano va a estar expuesto a lo largo de su evolución. ¿Qué significa esto a nivel más bajado a tierra? Significa que este mapa de la conciencia, el estudio de la conciencia, lo que nos viene a indicar es esa serie de condicionamientos y, como digo, tendencias del ser humano y que, repito, son comunes a todo ser humano, a toda experiencia humana, porque hay veces que nos creemos que nuestros problemas son solo nuestros, lo que nos pasa, ese drama tan personal es solo nuestro, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, lo que nos viene a traer esto es, nos dice, hay una serie de conductas, hay una serie de dinámicas, entonces todas estas dinámicas se pueden trascender, pero tienes que aprender y tienes que entender que estas dinámicas no son tuyas, sino que son de todo el ser humano. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno puede tomar un poquito más de distancia, puede también inspirarse en el proceso de otras personas y otros grandes maestros que ya han pasado por eso y que ya han trascendido todas esas limitaciones. Y el mapa de la conciencia básicamente lo que nos trae es eso, ¿no? Es un registro a través de una escala en donde eso, básicamente ahí vamos a fluctuar desde el nivel 0 hasta el nivel 1000, que es donde están los grandes maestros. Vamos a fluctuar pues en toda nuestra etapa de evolución como ser humanos. bueno, eso también parte mucho de la idea de separación, ¿no? Lo que tú sea, el hecho de poder inspirarte a través de otras personas, lo llegas a ver cuando, digamos, inicias este camino de evolucionar tu propio nivel de conciencia, digamos, ¿no? Porque si tú estás como muy encerrado y muy bajo, lo ves como, o sea, nos creemos especiales por ser quienes somos, ¿sabes? Cuando realmente somos todos la misma cosa en diferentes formas, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Joder, qué buena pregunta, bro. Qué Claro, o sea, difícil. alguien empieza a escuchar esto, ¿qué es la conciencia? Sí, parece que la conciencia es ese campo informe, invisible, en el cual surge todo y del cual surge todo, ¿Ok? por decirte algo, ¿sabes? Hay gente que dice, la conciencia es Dios, y se quedan así tan anchos. Vale, perfecto. Yo te Hombre, diría que, podría ser otra definición, ¿no? no, no, total, que es válida, ¿eh? Es válida, es válida. Fíjate que es que para entender esto, más fácil, yo te diría que las bases, digamos, que también están en la ciencia, de toda la ciencia, la base, perdón, de toda la espiritualidad, yo creo que también está en la ciencia. Entonces, una de las ventajas de este estudio de la conciencia es que acerca lo que es la ciencia y la espiritualidad, esos dominios que parecen agua y aceite, que no Sí. casan ni para atrás, pues este estudio lo que viene a hacer es unir estos dos campos.
Y el principio de la conservación de la energía nos dice que la energía ni se crea ni se destruye. Se transforma. Entonces, exacto, se transforma. Si la energía no se crea ni se destruye, significa que la conciencia podría ser este sustrato energético, esta energía, que no se ha creado nunca, que es inmanente, infinita, que va más allá del tiempo y de la forma y que no se destruye, que solo se transforma. Entonces, la conciencia puede ser esa energía. Entonces, si esa energía no se crea, que siempre ha estado creada, ni se destruye, que no puede destruirse, valga la redundancia, entonces todo lo que ocurre dentro de este campo queda registrado. En el campo de conciencia. Sí, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier palabra, cualquier cosa, todo esto Y, queda registrado. y luego digamos que cada persona tiene su propia conciencia. Exacto. Cada persona, digamos que tiene su Ah, propia conciencia, sí. ok, o sea, hay un símil que le escuché a Corbera recientemente, que es como el campo de la conciencia sería como Internet, ¿no? Y la conciencia individual sería pues como tu teléfono, ¿no? Tu teléfono se conecta a Internet y todo lo que tú usas con tu teléfono queda registrado en el historial de Internet. Hostia, ¿Ok? qué buena, sí. Sería un símil bastante bueno como para comprender el campo de la conciencia y la conciencia individual. La diferencia es una S en la palabra escrita como tal. O sea, conciencia con la S es el campo y conciencia sin la S es individual, digamos, ¿no? Sí, fíjate que es que hasta en los propios libros, en las traducciones de los libros Sí, del doctor David Hawkins, parece que todavía no están, no es que haya una discordancia, sino que es que hay veces que se contradicen en los términos conciencia y consciencia. sí. O sea, hasta ellos se hacen el lío, ¿no? Se hacen el lío porque es que todo esto es demasiado abstracto, entonces cuesta entender. Lo único importante y lo único relevante en todo esto es que hay un dominio que no sabemos si es con la S o sin la S, que es omniabarcante, es decir, que está por encima de otro dominio y que ese dominio a la vez está dentro de otro dominio y que ese dominio, es decir, la conciencia de la que hablamos al principio engloba a todo, ¿no? Porque hemos dicho que si nada se crea ni se destruye, pues todo queda dentro de ese campo. Entonces, Ujú, lo que hay que tener en cuenta aquí es que hay una jerarquía de poderes en cuanto a energías. Entonces, al principio es irrelevante si es conciencia con S, lo más elevado, si es conciencia sin S, lo que va por debajo. Da igual. Lo importante es saber que hay una jerarquía y que esa misma jerarquía queda reflejada en el mapa de la conciencia. Desde 1000, en este caso, hablando del dominio humano, 1000 hasta cero, ¿no? Que sería la propia existencia. ujú. Los niveles de los que habla Luis están en todos los libros del doctor David Hawkins, que era un psiquiatra americano que se dedicó no sé cuántos años al estudio de la conciencia, ¿no? A investigar todos los niveles. Háblanos un poco de este mapa y háblanos un poco digamos, detalladamente a medida que desde abajo arriba, ¿ok? Y cómo comprenderlo te puede cambiar la vida. Sí, comprender el mapa de comprender el mapa de la conciencia es comprenderse a uno mismo. Eso es muy importante, porque si tú comprendes el mapa, estás comprendiendo todas las dinámicas y todos los posicionamientos, todo el condicionamiento por el cual, primero, tú has pasado o estás pasando
y segundo, por el cual está pasando la persona que tienes delante, sea tu madre, tu padre, tu hermano, tu amigo, tu jefe, tu novio, tu novia, da igual. Pero entender ese mapa es entenderse a uno mismo. Entonces, ¿cuál es la, digamos, implicación principal de este mapa? Que, como digo, es que lo voy a repetir bastantes veces, pero es que es tan sencillo y es tan primordial entender esto que es que si tú entiendes las dinámicas y los posicionamientos por los cuales pasa toda la experiencia humana, y nosotros somos humanos en este plano, vas a entenderte a ti. Entonces, eh, una vez le escuché a la psiquiatra Marian Rojas, esta P, la chica que escribió el libro de la persona vitamina o algo así, Ujú. que ella decía que entender, en cierto modo, de alguna forma era aliviar, ¿no? Entonces, cuando uno entiende lo que está ocurriendo, lo que me está pasando, en cierto modo aparece ese alivio, ¿no? Porque uno puede decir, vale, pues esto a lo mejor es por esto, se debe a esto, y el mapa de la conciencia lo que nos viene a decir es que todo el proceso por el cual estamos pasando es una forma natural de afrontar las cosas en nuestro determinado momento, en este momento actual. Porque cuando nosotros queremos que las cosas no sean tal y como están siendo, tal y como se están produciendo ahora mismo, es lo que nos trae el sufrimiento. Y la resistencia a ese proceso, a querer que las cosas sean diferentes, es lo que, como digo, nos trae el sufrimiento. Entonces, si tú estás pasando por una mala época y sabes que esa mala época se debe a un campo energético que simplemente estás atravesando, pues bueno, puede traerte mayor o menor alivio, ¿no? Pero cuando uno se va familiarizando con esas dinámicas, te acabas dando cuenta de que esas dinámicas se repiten una y otra vez y al final te lo acabas tomando como un juego. Puedes descifrar cómo está la otra persona, te descifras cómo estás tú, ¿entiendes? Es un poco como digo, entender el mapa es entenderte a ti y por eso me fascina tanto, ¿no? No sé si he respondido un poco a tu pregunta. A mí, tío, sí, sí, sí. Yo añado que hay el libro rojo, el de trascender los niveles de conciencia, que habla muy detalladamente. Sí, Este, ese. Ese habla mucho de los diferentes. ¡Epa, Nachete! ¿te han visto, bro? Habla mucho Habla mucho de. de... ¡Guapo! ¿Me estáis enfocando? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Luego hablamos. Dale, bro. Hablamos luego. eh, Habla mucho de los diferentes niveles de conciencia y los describe muy bien. Y a mí eso recuerdo que cuando lo leí, tío, ese libro, me dio una visión mucho más sencilla de cara a aplicar empatía y compasión por las personas, tío. Y no sé, simplemente apetecía comentar igual esto. El mapa. ¿Qué hay en el mapa? ¿Qué cosas son destructivas en el mapa? O sea, cuéntanos un poco más acerca de este mapa. Vale. El mapa responde a una pregunta muy clara y muy sencilla para mí, que es ¿por qué haces lo que haces? Ok. ¿No? Entonces, el mapa se divide principalmente en dos partes. La primera parte comprende los niveles de 0 a 200 y la segunda parte comprende los niveles desde 200 hasta 1000. Ujú. Entonces, los primeros niveles, desde 0 a 200, siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las primeras formas de vida, la existencia, ¿no? Los microbios, las bacterias, todo eso. Espera, perdona. Sí. ¿Qué pasa, tío? Venga. Imprevistos del directo, chicos. Dale. Entonces, en los primeros niveles, eh, la representación que tenemos en el mapa de la conciencia desde 0 hasta 200 es el condicionamiento humano donde se representan y se expresan los impulsos más primitivos del condicionamiento humano, ¿no? Entonces, El, en esos... el clásico Dime. instinto de supervivencia. Sí, total, total.
total, el clásico instinto de supervivencia, exacto. Entonces, en esos primeros niveles o en esos niveles iniciales, las dinámicas que toma la mente, el ego, que es ese condicionamiento que tenemos todos los seres humanos, y es ese condicionamiento que nos lleva a querer sobrevivir, como tú decías, esos condicionamientos se ven expresados en varias formas, ¿no? Como por ejemplo puede ser el miedo, la ira, el orgullo, la pena, la apatía, la desesperanza. Son esos estados que de alguna forma se ven amenazados por cualquier otra forma de supervivencia, por decirlo así. Es como si fuésemos animales en estado salvaje. Es decir, en esos campos se ve la vida como una lucha, ¿no? Es decir, Ujú. se ve la vida como un campo de batalla donde si yo no consigo el objetivo, lo va a conseguir otra persona. Si yo no consigo lo que quiero, lo conseguirá otra persona. La felicidad está fuera de mí. Entonces, en esos campos, lo que se busca a nivel inconsciente es obtener de fuera. Obtener de fuera eso que a mí me complementa. Y eso que en última instancia yo pienso que me va a traer la felicidad. Y esto, como digo, y como decías tú, surge de la naturaleza, el instinto de supervivencia. Al principio, las primeras formas de vida, lo que tuvieron que hacer es identificar cuáles eran los estímulos digamos, en su contexto, en su realidad, para adquirir las fuentes de energía, para poder sobrevivir. Entonces, poco a poco, con el paso del tiempo, surgió la evolución y la evolución nos llevó a tomar desde fuera la energía para sobrevivir, comernos a otros animales, utilizar herramientas, en fin, todo ese tipo de vida más primitivo. Pero ¿qué pasaba con las plantas? Las plantas, por contra, ya tenían ese sistema de energía dentro de sí, ¿no? Porque Ujú. una planta con un poco de humedad y con luz y con un proceso de fotosíntesis ya adquiere la energía, con lo cual la planta no necesita tomar de fuera. Como curiosidad, las plantas no, perdón, como curiosidad, los animales herbívoros tienen un nivel de conciencia superior a los carnívoros, a los depredadores. Y esto es porque los depredadores creen o necesitan, más allá de que crean o no, necesitan adquirir de fuera la energía. Los seres humanos hemos pensado que necesitamos también adquirir de fuera todos esos recursos, tanto ya sea alimentación, bienes materiales, objetivos, creencias, cualquier cosa, hemos pensado que lo necesitamos obtener de fuera para sentirnos más completos. Entonces, cuando uno pasa o llega al nivel de los 200, es tan poderoso ese cambio que incluso en la fisiología cerebral ya hay un cambio, ¿no? En todos los procesos cognitivos ya empieza a haber un cambio, empieza a actuar el cerebro etérico, ¿no? Los procesos mentales ocurren más rápidos porque ocurren en el cerebro etérico también, el proceso de la información también ocurre, como digo, en el cerebro etérico. Entonces, todo ese cambio te lleva a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Y desde el nivel 200 hasta el 1000 progresivamente nos vamos dando cuenta de que la felicidad surge de dentro y no de afuera. Entonces, este yo creo que es el cambio principal entre los niveles que, como digo, están por debajo de 200 y los que están por encima de 200. Sí. O sea, un poco es el ejemplo. O sea, me viene en mente el hecho de que, por ejemplo, cuando tú estás, el deseo, ¿no? Cuando estás deseando objetivos constantemente, el hecho de que cuando llegas automáticamente ya estás ansiando otras cosas es un claro ejemplo de que no está en lo externo adquirir un estado de plenitud o de paz, sino que está Claro, dentro de ti. total, total. ¿No? O sea, está dentro de ti. O sea, yo siempre lo digo, yo me pongo objetivos constantemente y toda la movida, porque es parte del juego, pero siempre lo pienso muchas veces y eh, o sea, estás siendo feliz durante, o sea, estás disfrutando durante, porque al final, voy a poner el caso del deporte, ¿no? Yo me preparo, pero la competición es un único día. O sea, la competición en sí son 9 minutos, o sea, un minuto por levantamiento, ¿sabes? Pero
gracias a Dios he encontrado este viaje en el que disfruto en los entrenamientos, pero si no lo disfrutara, o sea, es que va a competir su puta madre, ¿sabes? Claro, total, 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 total. El tema de la escala, ¿no? Que la escala sigue o sea, que es una escala logarítmica, ¿no? Que cuanto más, cómo es eso? Que al inicio es más fácil subir y a medida que vas subiendo se convierte en más complicado subir los niveles de conciencia, ¿no? O sea que llegar al 1000 es algo que muy pocas personas a nivel real han llegado, ¿no? ¿Cuál es un poco, o sea, te quedas en un nivel de conciencia, oscilas constantemente? ¿Cuál es un poco la media social también? Hablemos un poco de esto. Sí, eh, claro, como curiosidad, me parece que alrededor del 75%, sí, alrededor del 75% de la población mundial está en campos energéticos por debajo de 200. Entonces, esto significa que el otro 25% restante, aproximadamente, se encuentra en la franja desde los 200 hasta 1000, ¿no? Ujú. Claro, la diferencia de porcentaje es muy grande, ¿no? Pero la curiosidad es que la energía y la positividad de las personas que están, de ese 25% que está por encima de 200 sostiene toda la negatividad de las personas que están por debajo de 200. Entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo es el Ah, proceso sí, en el sí, 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 mapa sí, o sea, te quedas en un nivel, vas oscilando sí, constantemente en tu día a día, en tu vida? O sí. sea, háblanos un poco de eso, que creo que también es importante. Sí, 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 es una buena pregunta. La gente se pregunta, ¿cómo puedo evolucionar o cómo puedo crecer o cómo puedo elevar mi nivel de conciencia? Vale, lo primero que hay que saber, y se llegó a la conclusión, es decir, se descubrió que las personas al nacer ya tenemos un nivel calibrado de conciencia. ¿Sí? Entonces, mucha gente lo que hace o la tendencia en esas ganas de buscar, ¿no? De querer encontrar y hallar las respuestas. Queremos ir a vidas pasadas, queremos entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado, queremos entender qué nos está pasando. Pero todo esto no es necesario. Lo único que necesitas es empezar desde el punto en donde te encuentras ahora y a partir de aquí ir creciendo e ir evolucionando. Y crecer y evolucionar no significa otra cosa que entender y comprender. Entonces, la gente se pierde, empiezan a aparecer rituales, medicinas ancestrales, Sí, manipulaciones de energía, ¿no? Todo eso que ahora está tan de moda. Pero sí. no es necesario. Si uno quiere elevar su nivel de conciencia, lo primero que tiene que hacer es hacerlo fácil, lo sencillo, y es amar al prójimo, dar las gracias, no sé, preguntarle a tu compañero de piso qué tal estás, cómo te va el día, intentar ser buena persona, eso es lo primero, porque nos perdemos en cosas que son más difíciles de comprender y de hacer, pero lo fácil lo obviamos. Y al revés, lo fácil es lo que tienes que hacer. Es decir, primero uno tiene que hacer lo de aquí abajo, lo de la tierra. Primero tienes que ser buena persona, tienes que ser responsable, tienes que controlar tus finanzas, tienes que ser un buen profesional, hagas lo que hagas, tienes que ser un buen hijo, tienes que ser una buena mujer, un buen marido, ¿no? Una persona más o menos ejemplar. Entonces, cuando uno hace eso, ya puede, digamos, centrarse en otras cosas, ¿no? Pero hay gente que se centra en salvar a la humanidad, digamos, en impactar a miles de personas y en ayudar a, no sé, todo eso, ¿no? Todo ese circo, pero, tío, ¿y tú quién eres, sabes? Cuando nadie te ve. O, no sé, ¿eres una persona en la que realmente la gente puede confiar o simplemente una fachada? No sé. El tema es, para elevar nuestro nivel de energía, lo primero que tenemos que hacer, pienso yo, es tratar de, de comprender, ¿no? Comprender qué es el ser humano.
Y hay tanta información ahí fuera que es complicado y por eso nos perdemos. Pero repito, este estudio yo creo que es lo más transparente, lo más, digamos, cercano a la realidad y lo más sencillo, lo más fácil de aplicar. Y yo lo que recomiendo es poco a poco irse familiarizando con los conceptos espirituales, como por ejemplo el karma, como por ejemplo las creencias limitantes, la conciencia, como decías antes. Entonces, poco a poco uno va sembrando las semillas y poco a poco pues van cayendo las fichas, porque cuando uno busca es muy probable que haya. Entonces, eh, buscar las respuestas de un modo u otro. Sí, al final ese tipo de información te expande y uno, yo, o sea, a lo mejor en muchos momentos que he leído y tal, y a veces estás leyendo y dices, bueno, o sea, ¿cómo te digo? Sin un motivo claro, pero luego te das cuenta que te sucede algo fuera, en tu trabajo, en cualquier cosa, y pescas ese concepto. Es básicamente como que tú estás llenando tu caja de herramientas y en base a la vida, pues vas usando la herramienta que va saliendo en formato de información, digamos así, ¿no? En formato de concepto. Claro, Em, ¿Cómo? Me ha parecido súper guay, tío, el hecho que mencionabas que el primer paso es ser buena persona. Y siento que eso es muy importante. ¿Quién eres cuando cuando nadie te ve? Yo creo que eso hace una grandísima diferencia porque en un mundo lleno de, como decías tú, de impactar vidas, de querer compartir constantemente en redes, etcétera, etcétera, pues creas, en cierto modo, creas un personaje que a lo mejor eh, es un personaje de cara al público, pero es otro personaje en su casa, ¿me entiendes? claro, Y, y sí, tío, o sea, ser mejor persona, ser coherente, cuidar tus finanzas, cuidar tu trabajo, tu físico, tu todo. Siento que, como dices tú, es el primer paso, ¿no? Em, ¿cómo aprendemos a comprender o entendernos? O sea, yo no tengo ni puta idea, bro. Estoy perdido. Es un caso hipotético. Estoy perdido, estoy jodido, o sea, estoy hasta los huevos de sufrir y, y quiero comprender, o sea, quiero aliviarme en parte, ¿sabes? claro. Mira, el doctor David Hawkins dice que toda enfermedad tiene origen físico, las enfermedades son de origen físico, mental o emocional y espiritual, ¿no? Entonces, la mejor forma de abordar cualquier enfermedad es mediante estas tres vías, ¿no? Mediante la vida física, que hay gente que, por ejemplo, rechaza las medicinas o rechaza las vacunas, Sí. la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? Entonces, la mejor forma o la forma holística de tratar esa enfermedad es mediante esas tres vías. Entonces, yo creo que para entendernos, tratar de entendernos, es importante que sigamos estos tres factores, ¿no? El factor de la espiritualidad, el factor físico y el factor mental o emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona quiere entender qué es lo que está ocurriendo, por qué le ocurre lo que le está ocurriendo en la vida, necesitas sí o sí empezar a familiarizarte con conceptos espirituales, con enseñanzas espirituales, si puede ser contrastada y verdadera. Si uno no sabe qué es o cuál es una enseñanza contrastada y verdadera, yo te dejo tres, que son Jesús de Nazaret, el Buda, el budismo, y el estudio de la conciencia del doctor David Hawkins. Estas tres son contrastadas y verificadas. Entonces, si tú te familiarizas con cualquiera de estas tres enseñanzas, si tú aprendes a vivir la vida tal y como se te va presentando, que eso es yo creo que lo más difícil, ¿no? Ser tu propio maestro, entendiendo
ser el propio maestro, permitiéndote fracasar, equivocarte, atreverte, arriesgarte, levantarte, caerte, triunfar, fracasar. Permitir ese proceso, eh, yo creo que es una de las claves. Y el otro factor, yo creo que es entender el mundo emocional de uno, ¿no? De las personas. Y el mundo emocional nos lo explica perfectamente el mapa de la conciencia. Entonces, si uno está acorde o está sintonizado en estas tres áreas, yo creo que es un gran avance. ¿Por qué? Porque las enseñanzas espirituales te pueden llegar a dar un contexto más allá del contexto científico, de la realidad que la mente puede llegar a comprender. El factor emocional puede ayudar a que tú puedas entender y gestionar tus propios estados emocionales, y el factor físico, que es lo que decíamos de atreverte a vivir la vida, ¿no? E ir hacia adelante, siendo el dueño de tus pasos, ¿no? En lo que decíamos del crecimiento personal en nuestro día a día, te enseña a vivir la vida, ¿no? Y poco a poco te vas refinando, aprendes de tus errores, te conviertes en una mejor persona, una persona más compasiva, más empática, como hablábamos ahora. Entonces, yo creo que estos tres factores son claves. Pero como digo, hay que buscar y hay que hallar las respuestas. Entonces, si uno busca, a la larga, halla. Y, sí, y normalmente esa búsqueda suele nacer en muchos casos de un exceso, o sea, de, de alcanzar, digamos, el pico de sufrimiento, o sea, de no tolerar más, ¿no? El clásico vacío existencial, que suele ser normalmente la gota o sí, la raíz del cambio de muchas personas, ¿no? Exacto, exacto. Es del rollo, tío, ¿qué cojones me pasa? No puedo más. Eh, Tío, estoy hasta los huevos de la vida. ¿Qué coño pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ya te pones a buscar. Sí, sí, Porque sí. la vida no puede ser, no, la vida no puede ser esto que nos han dicho de, tío, vivir, no sé, tío, crujido a impuestos, enfermedades, luego te mueres de repente. Mira, este chico se ha muerto en un accidente, qué injusta es la vida. Esto no es la vida. Entonces, si uno se conforma con eso, joder, qué putada, ¿no? Vienes aquí al mundo, naces, con suerte vives 80, 90 años, si haces las cosas bien y tienes un poquito de suerte, y luego Sí, ya, y luego ya desapareces. Entonces, ¿para qué teníamos que reciclar? ¿Para qué tendríamos que ser buenas personas? Yo llego aquí, si solo hay una vida, llego, rock and roll, fiesta, y ya ya toma. está. Claro, sí, sí, Y sí, a sí. tomar por saco, ¿no? Entonces, es que no tiene sentido. Sí, tío. Y a nivel práctico, ¿ok? ¿Cómo en nuestro día a día, cómo aplicamos esa búsqueda o esa intención de querer em, evolucionar constantemente, comprender y por consecuencia, pues estando más tranquilos, ¿no? En nuestra vida. ¿Cómo iniciamos la búsqueda, dices? Sí, ¿cómo se aplica esa búsqueda a nivel práctico? Aparte de leyendo, ¿no? Que no, que ojo, no tiene por qué ser leyendo. A día de hoy eh, hay tanta información también en canales audiovisual, o sea, en YouTube, en vídeos que también son de gran calidad, pero siento que la lectura pues tiene su magia, ¿no? Mm. Queda un minuto antes de iniciar Ay, y sí, dale, dale, podemos reiniciar si quieres, ¿sí? dale, dale, sí, 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 se me ha pasado, tío. Vale, bro. Continuemos. Estamos hablando de cómo aplicar esa búsqueda a nivel práctico en nuestro día a día. Vale. Mira, lo más complicado de todo, lo más complicado es nacer. Lo más complicado es nacer. Y ya hemos nacido, ¿no? Entonces es lo más difícil. Vale, check. Luego, el siguiente punto es para mí algo muy sencillo, que es como yo empecé, y es escribiendo preguntas y preguntándome cosas, preguntándome qué diferencia había entre el Corán y la Biblia. ¿Qué Ok. diferencia había?
¿Sabes qué diferencia? ¿Quién era Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué diferencia había entre la ciencia y la espiritualidad? ¿Cómo veía la ciencia a Dios? Entonces, ¿cómo veían los espirituales el mundo, ¿no? Entonces, preguntas, haciéndote... Y yo las escribía todas. Y poco a poco vas entrando en un nivel de condicionamiento donde te llevas a exponerte a esas respuestas, ¿no? Entonces te van apareciendo libros, personas, cursos, formaciones, una serie de herramientas que te llevan a ir respondiendo a esas preguntas, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo es primero escribir esas preguntas y luego pasarlo por el filtro de la experiencia. Es decir, no me vale que Jesús sea el salvador de la humanidad solo porque lo pone en un libro. Vale, entonces, Ya. cómo puedo saber yo que Jesús es esa persona que dicen que es? Pues bueno, léete la Biblia, léete los evangelios, pregunta, no sé qué diferencia hay entre la iglesia y Jesús, ¿sabes? Porque unos creen en Jesús y otros en la iglesia. Cosas así, preguntas. Si tú te preguntas cosas, es que te va a llegar la respuesta. El estudio de la conciencia dice que toda pregunta encierra un potencial de respuesta. Entonces, y esa respuesta se da porque la respuesta llega desde el mismo nivel de conciencia desde el cual se formula la pregunta. Entonces, si tú formulas la pregunta desde un campo energético de 300, por ejemplo, lo que te va a llegar va a ser una respuesta acorde a ese nivel, no te va a llegar la iluminación absoluta, parece. Entonces, hazte las preguntas porque te van a llegar. Y luego más adelante ya van llegando otra serie de cuestiones que tienen que ver más con la práctica, tipo, eh, bueno, ya entraremos en eso, tipo otras dinámicas, por decirlo así. Pero lo sencillo es hacerse preguntas. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Sabes? ¿Por qué la vida es así? ¿Será que la vida es esto? Es estudiar 4 años de carrera. No sé, preguntas básicas. Empezar con las preguntas básicas. Ujú. Hombre, yo así empecé también, tío. O sea, a raíz de vivir Claro, es que... experiencias y de, como tú dices, ¿no? Ciertas leyes, ciertas cosas preimpuestas, sociales, etcétera, etcétera, y que te empiezas a cuestionar y dices, ¿será que es hasta aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo ir por otro camino? ¿Será que puedo hacer las cosas de una forma diferente? Y evidentemente así es como inicia, ¿no? Inicia un poco la búsqueda y a romper uno el cascarón. Em, ¿qué más dinámicas estabas por mencionar antes? Claro, es que cuando uno se alinea con la verdad, con la búsqueda de la verdad, Ujú, claro, a uno tiene, siempre hay varias, ¿no? Pero principalmente hay dos opciones delante de un posicionamiento cuando uno se plantea algo. Es, ¿voy a por ello o abandono? ¿No? Surgen estas dos. Entonces, cuando uno se compromete con buscar la verdad, con hallar la verdad, siempre va a estar en este tipo de situaciones, ¿no? O sigo o abandono. O bien, o sigo o lo dejo postergado durante un periodo de tiempo. Pero al final, la decisión última es ir a por la verdad. Entonces, cuando tú vas a por la verdad, lo que empieza a surgir son prácticas y más conocimiento, y prácticas y más conocimiento, y prácticas y más conocimiento. Y lo que te da el conocimiento es un contexto intelectual. Y lo que te da la práctica es la validación de ese contexto intelectual aplicado a la vida real. Entonces, por eso es muy importante tener un contexto intelectual, como pueden ser los libros, y un contexto práctico, ¿vale? Puede ser la meditación, herramientas de liberación emocional, ¿no? Pero uno tiene que validar esa experiencia y llevarla a los ojos de esa información, ¿no? Porque
El proceso es desde la experiencia a la intelectualidad, ¿no? Desde la experiencia a los textos, nunca al revés. Porque no por leerte un libro ya te conviertes en una persona iluminada. Entonces, uno se convierte en una persona iluminada desde la experiencia. Y cuando tú pasas por la experiencia, puedes decir, mira, lo que pone en este libro es verdad. Sí. Entonces, cuando uno se compromete con la verdad, lo que surge es eso, llegar a un punto en que, hostia, me han hablado de una técnica de meditación, me han hablado de una técnica de liberación emocional, me han hablado de esto. Entonces, poco a poco ya va a surgir, ¿no? Ya va a ir resonando el hecho de, vamos, voy a probarlo, voy a probarlo. Pero cuando uno se queda en los libros, cuando uno se queda en los libros, eso está bien, pero si no pasa por el filtro de la experiencia, no hay un avance real y no hay una validación real de lo que dice el libro y la enseñanza. Entonces, por eso digo que es muy importante que a cierto nivel no solo hay que pasar de los libros a la práctica, ¿no? Y lo que prevalece es la práctica, siempre. Yo creo que esto es jodidamente importante porque a mí me ha pasado el hecho de decir, vale, leo, pero, o sea, ¿cuánto de lo que leo bajo a mí mismo, ¿sabes? Y creo que esto pasa a mucha gente, porque también la sensación de coger un libro de, por ejemplo, de David Hawkins y empezar a leerlo es como, guau, tío, estoy evolucionando, ¿no? Simplemente por conocer esta información. Pero, y sí, o sea, evidentemente el hecho de leer ese tipo de información te, te expande la información que tú tienes te abre puertas, ¿no? Pero si no lo llevas a la práctica, es, pues eso, información. Como aprender Exacto. yo qué sé, aprender a Sí, sí, montar un aire acondicionado si no tienes aire acondicionado en tu casa, ¿sabes? ya ves. Es como querer emborracharte leyendo acerca de vinos, Exacto. ¿sabes? Ejemplazo, sí, sí, sí. Es que, Ejemplazo. Y también creo que uno tiene que, pues eso, aplicar, o sea, comprometerse de manera consciente a llevar a cabo la práctica en el día a total, día, ¿sabes? total, total, total. ¿Tú crees Totalmente. que, o sea, a ver, si uno empieza a leer, ¿no? Y adquiere como mucha información, am, hemos puesto la base de que ya es una persona que ha intencionado ser buena persona y es una buena persona en general, como hemos hablado al inicio, y ahora quiere ir más allá, pero se siente como abrumada de tanta información. ¿Cómo podemos simplificarle el camino? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos una vez ya hemos establecido la base de que eres una buena persona? Vale, es decir, el contexto de esa persona, para yo entenderlo, es, eres una buena persona, digamos, una persona media, normal, Sí, ¿no? sí, Un sí, buen chaval o una buena sí, chica. Entonces has leído mucho, ¿no? sí, pero Y sientes estás que no has abrumado. llevado a la práctica. Vale, pues vacaciones tienes que, como dice el doc, tienes que regalar toda tu biblioteca espiritual. La tienes que Ajá. regalar, ¿vale? Entonces, cuando tú regalas la biblioteca y dejas de lado eso, empiezas a vivir. No te queda otra que seguir viviendo tu vida. Entonces, cuando tú regalas tu biblioteca, mandas a tomar por saco los libros y te dedicas a vivir, ahí, ahí es la práctica. Eso es la espiritualidad. La vida es espiritualidad, es un curso práctico, 24 horas, es que no para. Lo que pasa es que nos pensamos que es mejor leerse un libro que salir ahí afuera, ¿no? A tomar algo, a conocer una chica, a conocer un chico. Es que no hay diferencia. Entonces, embotarse la mente con libros llega un punto que es que tienes que regalar tu biblioteca espiritual, tienes que mandar a tomar por culo. Tienes que olvidarte de Dios. Es así. Olvidarte de Dios y experimentar tú. Hay un Ahí, libro. dime, dime, dime. ¿Te has leído Siddhartha? No.
todavía no. Vale, ese libro es una fábula espiritual súper bonita, súper interesante, te lo recomiendo. Es un discípulo espiritual súper avanzado, o sea, digamos, el Siddhartha, ¿no? Es la persona perfecta, el discípulo avanzado. Entonces, llega un punto en que esta persona supera a sus maestros y dice, vale, yo ya he hecho todo lo que me han dicho, pero todavía no he llegado al punto donde sé que está la verdad. ¿Y qué hace? Se larga. Hace un viaje, se hace mercader, conoce a una chica, se enamora, crea riqueza y luego llega a un punto donde dice, hostias, es que esto tampoco. Entonces vuelve, y entonces ya sí. ¿Y esto qué nos viene a decir? Que el proceso personal de querer hallar la verdad en cada uno es un poco similar. Primero empezamos con mucha vehemencia y con mucha fuerza y mucho ímpetu. Empezamos a leer, a practicar y a hacernos preguntas, ¿no? Pero luego llega un punto que tenemos que poner entre paréntesis todo eso y empezar a vivir nuestra vida, porque si no estamos viviendo la vida de otros. Y lo que hay que hacer es vivir la vida de uno. Entonces vas experimentando, vas viviendo tu vida y luego dices, coño, ¿será que esto tampoco es? Y luego ya dices, con toda la experiencia y con toda la teoría que tienes, dices, bueno, voy a juntar esto y a ver qué pasa. Y es ahí cuando ya surge la sabiduría, ¿no? Que por eso las personas que tienen más edad, las personas mayores, solo por la edad que tienen, solo por la edad que tienen y por las experiencias que tienen, ya son sabios, ya son sabios. Joder. Pero como nos creemos que son abuelos, pues qué error tan grande. Ahí, eh, yo recuerdo, bro, cuando inicié a emprender, que tenía 21, 20, sí, 21 así, yo me creía el Michael Schumacher del emprendimiento, ¿sabes? O sea, Ya, yo todos, pensaba todos. todo, ¿sabes? Y de repente, y ahora me veo que tengo 25 y me veo y digo, me cago en la puta, o sea, no tenía ni puta idea y sigo sin tener ni puta idea, ¿sabes? Ya ves, Y ya ves, bro. también hay un reel muy, muy bonito un vídeo que vi, que era como con la relación entre hijo y padre, que cuando eres adolescente, como que no quieres escucharlo, vete de aquí, y movidas varias, y a medida que vas valorando la experiencia y la sabiduría en sí, es como que él se convierte en tu figura de referencia en ese sentido por la sabiduría que ha adquirido. O sea, yo me doy cuenta a día de hoy que hay muchos temas que a lo mejor la persona con quien quisiera hablar o con quien hablo es él, ¿sabes? Y es Claro, porque valoramos más esa experiencia y esa sabiduría, ¿no? claro, claro. Se nos olvida que nuestros padres ya tienen una vida o dos de ventaja más que nosotros. Claro, claro, eso es una locura. Em, una de las obras maestras del doc, del doc, es dejar ir. Sí. ¿Cómo podríamos escribir de manera simple el dejar ir? Y por qué es una técnica de liberación emocional y tan fácil de aplicar en nuestra vida? Es tan fácil porque la verdad es sencilla. La verdad es sencilla. Entonces, eh, y accesible para todos. Entonces, este libro, que casualmente lo tengo por aquí, este Casualmente. libro, Casualmente. casualmente, este libro lo que te explica es un método, una práctica, como decíamos antes, en donde se practica la aceptación radical. Es dejar ir, aceptación radical, tiene varios nombres. Y es una técnica donde uno puede aprender a liberarse de esos estados emocionales y de esos campos energéticos que hablamos al principio, que son más constrictivos, que son más limitantes y más densos. Entonces, si uno aprende a dominar eso, no, no a dominar, sino a gestionar eso, bueno, sí, dominar, gestionar, puede ser lo mismo. Mm, Si uno aprende eso, se convierte en su propio maestro. ¿Y qué hay mejor que convertirte en tu propio maestro? joder. ¿No? Entonces, dominarse a uno mismo es la sabiduría, ¿no? Yo creo.
Entonces, esto es un libro donde se te enseña eso precisamente, a gestionarte y a dominarte a nivel emocional, a cómo deshacerte de ese sufrimiento interno, ¿no? que todos tenemos. Sí, es una obra súper completa. O sea, al final, eh, como tú dices, es la aceptación, el no etiquetar lo que tú estás sintiendo, aceptar que es parte de tu proceso, permitirte sentir las emociones. Cuando comprendes, por ejemplo, que, yo qué sé, estás triste, cuando comprendes que la tristeza tiene, o sea, que es una energía que se agota y que si no te permites sentirla, pues va a perdurar más en el tiempo, entonces dices, puta, pues me abro a sentirla y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, si voy a estar triste, pues vamos a sentirla al máximo y se te pasa mucho más rápido, tío. Y, Total. y ahí está un poco la trampa, ¿no? El hecho de querer, que está un poco la otra cara de la moneda. Es real que cuando te abres a sentir se agota más rápido, pero luego está la cara de la moneda en la que tú quieres sentir por quitártelo del medio, ¿me entiendes? Guau, ya ves, qué buena. O sea, es como, yo estoy triste, bueno, pues me voy a poner a meditar así se me pasa. Y meditas y estás Total, igual, total, 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 total. ¿sabes? Y sería un poco el hecho ese, ¿no? El entrar en el conflicto, entrar en la emoción que tú sientes y, e ir poco a poco aligerando, ¿no? O sea, el ejemplo que creo que comparte el doctor es como un globo aerostático al que le vas quitando peso. Y a medida que le vas quitando peso, va, va subiendo. Sí, total, total. Es así. Oh. Y eso funciona también para un montón de conflictos, digamos, o patrones que arrastramos del pasado, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de los patrones que se repiten y cómo podemos trabajarlo a través de esto? A través del mapa de la conciencia. Sí, y mapa de la conciencia de la mano con el dejar ir. O sea, yo tengo ¿sabes? Patrones familiares, patrones de generaciones y cosas así. Mm. Sí, es una gran pregunta. Y ya van unas cuantas. A ver, Eh, voy a puntualizar esto y es el hecho de que ahí está la corriente. Hay como dos corrientes, un poco así a grosso modo, y es una que te dice que si tú no comprendes todos tus patrones pasados y haces terapia reconstructiva y todas las movidas, no vas a poder sanar tu presente. Y está la otra corriente que es básicamente que está en el presente la solución, digamos, ¿no? ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Que es que los dos posicionamientos tienen razón. Porque cada posicionamiento está en un nivel de conciencia y se ve la realidad desde ese mismo nivel. Entonces, la verdad se autorrefuta en cada nivel. Es decir, la vertiente que dice que tienes que entender todo tu condicionamiento para liberarte de él, pues esa es su verdad. Entonces, sí, pues para ellos es así y lo van a experimentar así. Ujú. Y la corriente que dice que no hace falta y que solo hay que aceptar el presente y vivir el momento presente para liberarte de esos condicionamientos, me lo invento, pues esa es su verdad, es verdad, porque ellos lo experimentan así. Entonces, una de las cosas que nos viene a decir el mapa de la conciencia es que cada nivel tiene su propia verdad, ¿entiendes? Por eso cuando uno da un consejo, el consejo no depende del tema en específico, sino depende desde dónde se ve ese tema en concreto. No es lo mismo preguntarte a una persona que está con depresión cómo puedo mejorar mi relación de pareja o preguntarle esa misma pregunta a una persona que está en el nivel del amor. No es lo mismo, la pregunta es la Sí, misma, pero el experiencia, otro, el de la depresión, te va a decir, déjala, no te metas en pareja, o sea, es una movida, una sí, rayada. total, total. Y el otro te podrá decir, claro, porque tú tienes que aplicar amor y compasión, Sí, porque sí, sí, sois sí, sí, uno. Claro, total, total. entonces, es muy Claro, importante entender sí, esto. total. Y tú te quedas, vale, ¿qué hago? Y tú digas, ¿y qué hago? Vale, ¿qué hago? Y, ¿Sabes?
y ahí surge un concepto que creo que no ha salido en toda la conversación, que es la intuición. O sea, la Sí, intuición de uno mismo, total. ¿no? Es esa habilidad de aprender a escucharse y es un entrenamiento constante. O sea, hay las clásicas dos vocecitas que escuchas en tu cabeza, que, pero hay algo interno que te dice por dónde es, tío. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, bro. Con respecto a la intuición, ese es un gran tema. ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo? Como tú dices, cuando aparece la intuición aparece, o sea, ¿sabes que aparece la intuición? Porque lo que te llega es tan loco y tan difícil de hacer que la pregunta que surge después es, vale, ¿cómo lo hago? Pero si a ti te llega algo así, de repente, y sabes perfectamente cómo ejecutar, vale, voy a hacer esto, esa no es intuición. Puede ser una gran idea, pero no es intuición. Porque la intuición es, tío, yo qué sé, es que no sé qué ejemplo ponerte, pero es Es, algo tan loco, que la mente racional se pone en alerta. Vale, ¿y cómo lo hago? No, 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 esto mejor no lo hago tal, ¿sabes? es justo eso que tú acabas de decir, que la mente, la mente se pone en alerta, tío. Y es como que activa ese instinto de supervivencia. Es algo tan que te llega cuando menos lo esperas, te llega en un escenario que, pues yo qué sé, tío. O sea, estás a lo mejor entrenando y de repente, ¡pum!, te llega una respuesta o te llega. O el clásico que estás tratando de hacer una tarea y dices, ah, toma por culo. Y luego te vas a tu casa, te estás duchando y lo que sea, y pum, y te llega la respuesta que estabas buscando. ¿Sabes? Sí, sí, Son sí. son esas cosas, tío. O sea, por ejemplo, voy a poner un caso real que me acaba de pasar esta semana. Y yo tenía un monopatín eléctrico, me lo robaron el otro día y pues me frustré, pues eso, 5 o 10 minutos, se me pasó y seguí con mi día, ¿no? Y empecé a buscar para comprarme otro, para el de segunda mano, pues, tú sabes. Y de repente me llega, cómprate un coche. O sea, automáticamente, chaval, dije, no, qué movida, verás. Y había algo que decía, ¿es ahora o ahora? Ya, pero ¿cómo vas a hacer? Y ya está. Y ejecuté literalmente, o sea, fue, cómprate un coche, entré a ver, encontré el coche ideal con respecto al presupuesto y tal. Al día siguiente lo vi y era viernes y dije, si el, lu- y dije claramente, si el lunes está, es que es para mí. El lunes estaba, el lunes lo pagué. Sí, ya ves. Sí, 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 o sea, ese De es un locos. claro ejemplo de intuición, ¿sabes? Sí, 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 de locos. Y así con muchas cosas, tío. Cuando, por ejemplo, una relación de pareja no está funcionando, tú lo sabes, Total, pero total. no quieres verlo, tú lo sabes. Claro, Y es muy jodido aceptar esto, ¿eh? total. Sí, porque a los demás los puedes engañar, pero a ti no, Y al ¿sabes? final de la noche tú puedes dormir con tu pareja al lado, pero duermes contigo mismo, ¿sabes? Ya ves. Y es muy Sí, feo sí, sí. compartir cama con una persona que quieres, pero sabes que no va por ahí. Total. Y así con todo, con un trabajo, con cualquier cosa, ¿eh? Con un Sí. deporte, con cualquier cosa. Sí, tío. Muchas veces tomamos, nos queda, o sea, no hacemos caso a la intuición por comodidad de la situación actual, ¿no? O sea, Totalmente. yo, por ejemplo, estaba en un curro, me llegó otra oportunidad mejor en todos los sentidos y mi cabeza me decía, quédate, mi intuición me decía, vete. Y evidentemente me fui, ¿no? Y hay muchas cosas que, o sea, y creo que la intuición es que se entrena, tío. Igual que entrenas tu cuerpo, entrenas a través de la observación. Observar mucho o sea, cuando uno empieza a buscar, te conviertes en un escáner, tío. Empiezas a observar tus procesos mentales.
¿Por qué pienso así? Hostia, ves una persona y la juzgas y automáticamente dices, ¿y por qué la has juzgado? ¿Será que yo no sé qué? Y ta 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 y ta 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 y ta 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 y ta 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 y ta ta, y es un baile constante, tío. Lo conviertes en un juego, sí. Sí, 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 sí. Es, Total, es, total, bro. es una pasada, tío. Total, total. Total, total. Yo siento que estos son temas súper extensos, tío. Súper. Joder. Porque hay muchos, intuición, karma, qué es el ego. ¿Qué es el Sí, ego? sí, 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 sí. ¿Qué es el ego? Es tu impulso primitivo, el impulso natural ¿Es un enemigo? del ser humano. No, 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 no. Es. No porque gracias al ego los primeros hombres sobrevivieron y las primeras formas de vida sobrevivieron. Entonces, porque hay que condenar. Si tuviésemos que condenar al ego, mm, ahora no, es que si no existiera no estaríamos aquí ahora, probablemente. Entonces, es mejor entenderlo y saber cómo opera, cuáles son sus tendencias, por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa. Es Ujú. mejor entenderlo. ¿Cómo podemos aprender o sea, a bailar con él en nuestro día a día? A bailar con él. Mira, mientras, a ver cómo lo digo. Mientras antes una persona descubra que la felicidad proviene de dentro y que nada de fuera nos puede dar la felicidad y llenar ese vacío que sentimos, mejor, menos sufrimiento. Porque lo que hacemos es constantemente proyectar en las personas, en el dinero, en los coches, en las casas, en nuestras parejas, en lo que quiera que sea, proyectamos esa fuente de felicidad. Pero hay una ley de la naturaleza que tanto si la crees como si no la crees, sigue operando, que es la ley de la impermanencia en el mundo físico. Entonces, todo lo que ves ahora con tus ojos, tarde o temprano, va a desaparecer. Todo surge y desaparece. Que eso es un principio budista, la Ujú. ley de la impermanencia. Incluso nosotros, es que llegará un momento en que ya no estaremos aquí, moriremos. Entonces, Claro. ¿por qué aferrarse a algo que por ley de la naturaleza va a desaparecer? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Entonces, lo creas o no, todo lo que ves ahora, tarde o temprano, desaparecerá. Y si no desaparece eso, desapareces tú. Ujú. Entonces, hay que aferrarse a algo que sea eterno, algo que no cambie nunca, algo que no te puedan quitar. Hay que aferrarse a eso. Y eso es una. Bueno, yo sigo en la búsqueda, te iba a decir lo que era eso, pero no lo sé, porque yo sigo en mi búsqueda, ¿no? Desde mi nivel de conciencia te puedo decir una cosa, ¿no? Pero para otra persona no será lo mismo. Entonces, yo soy un friki de la lectura, yo soy un friki del estudio de la conciencia. Me he leído todos los libros, soy un friki. Pero hay una parte de mí que sigue buscando. Entonces, como todavía sigo buscando, yo no sé nada, yo todavía no sé nada, no sé nada. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de hallar la felicidad en un sitio donde no te la pueden arrebatar. Nada ni nadie. Entonces, eso parece que es un estado interno, una fuente de energía que surge en un momento determinado, en momentos determinados, en instantes determinados, en experiencias determinadas, porque creemos que lo que nos da esa felicidad es la persona, pero no es la persona, ni la experiencia, ni la situación, es esa energía que surge a través de esa situación, pero no viene de la situación, es un estado interno que según las condiciones externas y el contexto se permite experimentar eso. Ah, La mayoría de los contextos no son propicios para que experimentemos la fuente de la felicidad. ¿Por qué? Pues porque, tío, te levantas pronto, vas a trabajar, no llegamos a fin de mes, mi novia me ha dejado, que no sé qué, se muere este, accidente aquí, guerra allá.
Entonces, esos son contextos que no nos permiten experimentar la felicidad. Pero hay otros contextos, como por ejemplo las drogas, el alcohol, que parece que es el alcohol lo que nos da la felicidad, pero cuando uno toma sustancias, medicinas ancestrales, cuando uno toma sustancias que alteran la química cerebral, lo que se está haciendo en última instancia es modificar la química cerebral y la energía vital. Entonces, cuando uno modifica eso, en determinados contextos, no siempre, uno permite que surja y que aflore ese estado de felicidad, de bienestar, ¿no? De ese tipo de experiencias. Pero no es el objeto, no es el alcohol, es el contexto que se crea que permite que la fuente de la felicidad y esa sensación interna surja. Entonces hay que buscar esos contextos. Básicamente, lo que el doc explica con respecto a las adicciones es esto, que las sustancias lo que hacen es inhibir los estados de conciencia bajos en los que te encuentras y posicionarte automáticamente en éxtasis, en felicidad, en plenitud absoluta durante esa franja de tiempo. Tú no estás experimentando esos niveles de conciencia bajos y por eso eres súper feliz cuando has consumido pues, sustancias, ya sea drogas o medicinas ancestrales, y de repente cuando se pasa el efecto, vuelves a caer a tu estado o incluso más bajo y te sientes de mierda y quieres volver a sentirte bien y el ciclo se repite, ¿no? Y por eso las adicciones son tan difíciles de romper, porque es un círculo que sienta de puta madre, ¿no? O sea, si yo me tomo esto y me lleva arriba, ¿para qué me voy a rayar? Claro, ¿Sabes? Si ya tengo la claro, autopista que me lleva. total. Y luego el otro punto es lo de la felicidad dentro, tío. No sé si te acuerdas en el evento que yo empecé con una pequeña historia que era la de. Le voy a contar brevemente, que es básicamente unos dioses que estaban diseñando el ser humano más perfecto, ¿no? Y le querían esconder una capacidad, eh, porque si lo crean a imagen y a semejanza, pues serían dioses también, y ellos querían crear ser humano, ¿no? Entonces, les quitaron la felicidad y no sabían dónde esconderla. Uno se le ocurrió esconderla en la montaña, que no, que es muy fácil encontrarla. El otro esconderla en el fondo del mar, el otro no sé qué. Y apareció el Manitas que dijo, vamos a esconderla dentro de ellos. Así van a estar tan entretenidos buscándola fuera que nunca la van a encontrar dentro. Buenísima, ¿eh? Heavy metal, ¿eh? Buenísima, 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 buenísima. Y eso, tío. Pues, hermano, para. Está saliendo una conversación espectacular que se podría ir a larguísimo. Total. Pero vamos a ir cerrando y si quieres en otro momento grabamos sobre temas más específicos. Y para ir cerrando te voy a hacer dos opciones. Tienes para elegir de pregunta, ¿ok? La primera son las tres verdades. O sea, tú eres una persona que has vivido 100 años, ¿no? Y vas a compartir, pues, a tus nietos o a tus amigos tres verdades. Y la otra situación es que tú eres el último ser humano de la Tierra, estás a punto de morir y puedes dejar un mensaje escrito en un papel para la próxima generación que va a aparecer pues dentro de 100 años. Un mensaje que les facilita la vida. ¿Cuál quieres? El mensaje lo tengo muy claro. Vale, pues adelante. ¿Cuál es el mensaje? A la Madrid pondría. Total, total, total. ¡Qué hijo de puta! Esto ha sido intuición, ha sido canalizado, ¿eh? Sí. Esto ha sido canalizado. Total. Hostia, tío. No, Heavy no, metal. no, no. No, no, no. Qué buenas cuestiones. ¿Tres verdades o una frase, no? Mm, Vale, voy a ir con las tres verdades. ok. Voy a ir con las tres verdades. La primera es. Porque la frase es a la Madrid. La frase es a la Madrid, sí, la dejo ahí, la dejo ahí. La dejo en un sitio donde no se pueda borrar, ni en la arena de la playa, ni nada, ¿eh?
Claro. Em, las tres verdades. Vale, joder. Vale. Una verdad para mí sería, la familia es lo más importante. Para mí sería una verdad. Eh, otra verdad sería, dame un segundo, ¿eh? Tranquilo. Otra verdad sería, cualquier cosa que hagas desde el corazón es posible. Y otra verdad sería, si lo crees, lo creas. Hmm, qué bueno, tío. La familia es lo más importante. Cualquier Sí, cosa que crees desde el corazón es posible, ¿verdad? sí. Y la última, si lo crees, lo creas. Pues tío, gracias por... Hermano, gracias a ti, brother, por esta charla, tío. Pues al final es para ti, para mí, y luego la gente que pueda empaparse de esto mejor. Exacto. Pero, hermano, se ha vivido como un regalo, bro. Igualmente, tío. Como un regalo, brother. No, normalmente la dinámica del podcast es eso, que nos beneficiamos nosotros y luego la gente también. Claro, 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 Te agradezco claro. por estar aquí, tío. Hermanito, gracias a ti, brother. Eres un Cuídate. puto grande, eres un puto grande, bro. Eres un máquina. Gracias, tío. Espero que hayáis Hermano, disfrutado de este episodio, familia. Si queréis bichear a Luis, lo tenéis en redes, como Luis Candelario, barra baja, puede ser. Luis Candelario Pérez, Ah, tal tal cual. cual, sí, 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 sí. Y, y nada más. Hermanito, mil gracias, bro. Igualmente, tío. Gracias, hermano. Cuídate y estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando. Estamos hablando. Chao, brother. Chao, 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 chao.